Episodio número 3420. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 27 de abril un lugar, avanzando en el marco de esta lección número 5, cómo estudiar la Biblia. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordené. Isaías 55, 11. Isaías capítulo 55, versículo 11. Y solamente hemos avanzado en la parte del sábado-domingo. Apenas esta es la segunda parte. El pasado sábado-domingo estuvimos viendo la parte tiempo y para hoy un lugar. Recuerden que este programa no pretende, no ha pretendido ni pretenderá sustituir su devoción personal. Antes esto es un complemento, una ayuda, una guía para usted poder estudiar más y más la santa palabra de Dios. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por un nuevo día. Te pedimos que ahora que vamos a abrir tu palabra, tu Santo Espíritu nos ilumine, nos guíe para poder entender el mensaje que tú quieres darnos en este día. Te pedimos que tú puedas llenar a cada oyente de tu poder y que ellos, al igual que nosotros, puedan ser transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Un lugar. Jesús es nuestro ejemplo perfecto en todas las cosas, incluyendo la devoción personal. A continuación se nos invita a leer Marcos capítulo 1, versículo 35, Marcos capítulo 1, versículo 35, para responder a la pregunta, ¿qué nos dice este texto acerca del tiempo que Jesús pasaba con Dios? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en Marcos capítulo 1 y el versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos capítulo 1, versículo 35. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Qué nos dice Marcos 1:35 acerca del tiempo que Jesús pasaba con Dios? Este evangelio nos muestra que Jesús se levantaba temprano y buscaba un lugar solitario para orar, dando prioridad a su tiempo con Dios. Esa es mi respuesta. Pudiéramos añadir la famosa frase de que nadie venció como Jesús venció, porque nadie oró como Él oró. De modo que aquí tenemos una pista de qué hacía Jesús, y entendiendo que el lugar que Él elegía era un lugar apartado, era un lugar desierto o desértico,
Era un lugar especial que Jesús tenía para orar. Aunque solo se trata de un versículo, podemos aprender mucho del ejemplo de Jesús. Jesús solía apartarse del ajetreo y del bullicio de la vida cotidiana para dirigirse a un lugar solitario y tranquilo para pasar tiempo con su Padre antes que amaneciera. Imagina la siguiente escena. Jesús sentado junto al mar de Galilea o en la ladera de una colina, orando y en comunión con su Padre, antes de que el mundo a su alrededor despertara. Este versículo describe el compromiso de Jesús con la oración y muestra que ella era una prioridad para él. Ese tiempo dedicado a la oración fue, sin duda, lo que le dio fuerzas para afrontar todo lo que tuvo que soportar. Si Jesús necesitaba esto para comenzar cada día, ¿cuánto más nosotros? Pudiéramos añadir a lo que dice aquí la autora de este trimestre, que Jesús definitivamente apartaba este tiempo para poder llenarse de el poder. ¿Cómo iba a enfrentar el mundo? ¿Cómo iba a bendecir a la humanidad si él no se llenaba primero de la divinidad, del poder? Porque obviamente él no utilizó su poder divino en cuanto a cosas humanas se refería. Él hacía humanamente lo que podía hacer para que el Padre, en ese sentido, viera ese sacrificio perfecto, viera cómo Jesús nos daba ejemplo y de esa manera pudiera impartirle el poder que iba a utilizar para bendecir a otros. En otras palabras, si tú y yo queremos vencer, necesitamos hacer lo que Jesús hizo, llenarnos del poder celestial antes de que los demás se despierten para nosotros poder bendecir la humanidad. Dios nos dice en el Salmo capítulo 27 y el versículo 8, Salmo capítulo 27 y el versículo 8, busca mi rostro y espera que nuestra respuesta sea, tu rostro buscaré, Señor. Eso lo dice Salmo capítulo 27 y el versículo 8. A continuación se hace la siguiente pregunta. ¿Qué dice Primero de Crónicas, capítulo 16 y el versículo 11, acerca de cómo debemos buscar a Dios? Acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 16 y el versículo 11. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Qué dice Primero de Crónicas 16:11 acerca de cómo debemos buscar a Dios? Nos dice que debemos buscar a Jehová y su poder, y debemos buscar su rostro continuamente. O sea, yo hago hoy estudio y oro, y eso no es suficiente para la semana. Y eso pasa muchas veces con nosotros también, Pastor Polanco, porque a veces vamos a la iglesia una vez a la semana y ya creemos que es suficiente hasta la próxima semana. O sea, muchas veces yo le digo a la persona, pues come hoy y ya no comas más hasta la próxima semana, ¿verdad? Si solamente necesitamos buscarlo un día y eso va a ser suficiente por toda una semana, entonces no es suficiente. Debemos buscarlo, como dice la palabra de Dios, constantemente. Esa es nuestra respuesta. Y es muy interesante lo que menciona aquí la pastora Polanco por el hecho de que cada uno de nosotros no puede conformarse con lo mínimo. Es que yo digo, si nosotros vamos a adorar en el cielo y es por la eternidad, y usted ya se cansa de 15 minutos de estudiar la Biblia o se cansa de ir a la iglesia, ay, estoy cansado porque fui hoy a la iglesia. O sea, esa es la clase de adorador que tú y yo somos. Pues
que no creamos que vamos a ir al cielo por una eternidad, porque Dios no nos va a hacer ese mal. Si yo me canso de estar en la presencia de Dios 1 hora, 2 horas, 3 horas, las horas que sea, pues yo no califico para estar ahí. Por eso tiene que ser algo voluntario, espontáneo. Yo necesito anhelar, yo necesito querer estar en la presencia de Dios. Y si me canso de eso, ¿qué clase de adorador soy? Ojalá que Dios transforme nuestro deseo, transforme nuestras inclinaciones para que busquemos a Dios continuamente, sin desmayar y sin cansarnos. ¿Hay algún lugar tranquilo en tu casa o al aire libre donde puedas encontrarte cada mañana con Dios y sentarte a los pies de Jesús para aprender su palabra? Si desarrollas el hábito de ir diariamente a un lugar determinado para pasar tiempo con Dios, será más probable que regreses allí cada día. Y es interesante lo que menciona la autora, porque cada uno de nosotros, cuando hace el hábito, ya luego no quiere retroceder. Yo voy a hacer y voy a decir como dice la chimoltrufia, como digo una cosa, digo la otra. Eso es un personaje de el habla hispana de los años 80, 70, pero lo interesante es la frase por el hecho de que, así como te dije, que hay personas que a veces nos cuesta, creemos que es un sacrificio durar 15 minutos, 1 hora, 2 horas en la presencia de Dios, también hay personas que nos encanta estar en ese lugar secreto, en ese lugar aparte, que no queremos que nada ni nadie nos impida estar en la presencia de Dios y queremos inquirir en qué es lo que Él nos quiere decir y durar horas y horas. Por lo tanto, una vez que ya elijas el lugar, una vez que tengas el hábito, se va a hacer más y más difícil dejar de hacerlo, en vez de que fuera como al principio, que casi no queríamos. No te desanimes si de una emergencia inesperada te lo impide alguna vez. Pero no dejes pasar demasiado tiempo sin hacerlo. Recuerda que una relación duradera con Dios requiere una decisión diaria y que puedes empezar de nuevo hoy mismo. Se hace entonces la pregunta final. ¿Cuánto tiempo dedicaste la semana pasada a la oración y a la lectura de la Biblia? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de los cambios que podrías tener que hacer en tus prioridades? Bueno, creo que cada uno de nosotros debiera pensar qué tiempo está pasando o qué tiempo está dedicando a la oración y a la lectura. Y como tú acabaste de decir hace un momento, cuando hacemos esto se nos hace un hábito, pero para poder hacer un hábito de eso tenemos que hacer prioridades. Muchas veces no tenemos el tiempo. Decimos no tenemos tiempo, pero el problema es que cuando no tenemos tiempo es porque no es nuestra prioridad. Porque todo lo que nos interesa le sacamos tiempo. Como bien dice Omar, que uno no considera importante lo que uno dice que es importante, sino lo que es más importante es a lo que dedicamos el mejor tiempo. Por lo tanto, si tú sacas tiempo cada día a la lectura de la santa palabra de Dios, si tú sacas tiempo cada día para orar y durante todo el día, porque no solamente se limita a un horario, nosotros estamos completando ya pronto las casi 40 madrugadas de oración y hemos estado desde las 4:30, 4:45 ya se ponen alabanzas, 5 de la mañana empieza el programa formalmente hasta las 6 y algo, y todo eso ha sido porque nos nace del corazón y porque queremos estar orando y dedicando un tiempo especial con Dios, pero se ha dicho una y otra vez que ese no es el límite, ese no es lo único que podemos hacer, sino que podemos continuar durante todo el día conversando con Dios
teniendo una relación estrecha con Él, para así poder alcanzar cada vez más el sitial de estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que poner a Dios primero requiere intención, tiempo y constancia. Hemos aprendido que un lugar específico puede ayudarnos, así como ayudó a Jesús, quien sacaba cada día un lugar, un espacio separado, lejos del bullicio, lejos de las distracciones, y cuando todo el mundo dormía, Jesús oraba. Por eso, cuando todo el mundo caía, Jesús vencía. De modo que cada uno de nosotros tiene la facultad de hacer lo mismo con la ayuda de Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a aplicar estos consejos que se están compartiendo, sobre todo que cada día podamos sacar un espacio, un lugar que sea exclusivo para tener una relación diaria y estrecha contigo. Que esto no se limite únicamente a ese momento, sino que durante todo el día podamos invocar tu presencia, que el enemigo no tenga parte en ninguno de nosotros y que ninguna de las distracciones que puedan estarnos afectando nos impida poder cada día más dejar estas distracciones atrás y dedicarte el mejor tiempo a ti que te lo mereces. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 28 de abril, el estudio profundo de la Biblia. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 5, cómo estudiar la Biblia. Con el texto a memorizar que encontramos en Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordené. Isaías capítulo 55, versículo 11. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Jehová Jireh, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp, marcando el +1 203 536 7242. Repetimos, +1 203 536 7242. Y también se pueden comunicar con su servidor vía WhatsApp al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.